El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Yo nunca te olvidaré. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. Bueno, pues para nosotros siempre es un gusto poderles saludar. Aquí iniciamos Caminos de Reconciliación en este espacio de la Unidad para las Víctimas, en el que vamos a contarles cada una de las actividades que viene realizando la unidad en favor de los sobrevivientes del conflicto en todo el territorio nacional. Como siempre para nosotros, como ya lo decía, es un gusto estar aquí. Espero se queden conectados porque tenemos bastante información, no solamente en territorio, sino también de lo que fue el gran encuentro internacional de experiencias en reparación colectiva aquí en la ciudad de Bogotá. Santiago Santa Coloma también comparte micrófonos con nosotros en este espacio a esta hora. Bienvenido. Gracias, Isa. Un saludo para todos los oyentes en las 120 emisoras comunitarias del país. Aquí le tenemos noticias, información con orientación para las víctimas, las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto y por supuesto también voceros de la entidad, de la Unidad para las Víctimas. Isa, a propósito, pues usted estuvo conversando con Alicia Rueda, subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, quien habla de un tema muy importante que tiene que ver con la entrega de las indemnizaciones económicas para las víctimas del conflicto armado. Esto ha cambiado y ahora va a ser con unas rutas muy especiales y esto es una información importante para que todas las víctimas tengan en cuenta cómo va a ser. En Caminos de Reconciliación, esto es lo que usted debe conocer sobre la Ley de Víctimas. Alicia, gracias por recibirnos y bueno, es muy importante conversar pues con usted porque hay muchas cosas que las víctimas deben saber y es que hace poco conocimos que hay un nuevo procedimiento precisamente para que haya una reparación o una indemnización. Bueno, María Isabel, en primer lugar un saludo muy especial para todos los oyentes que nos están escuchando y gracias por la invitación al programa. Este tema que tú tocas es un tema muy importante. Porque, como sabes, en el Registro Único de Víctimas hay más de 8 millones de personas registradas y muchas de ellas están esperando, ansiosas, acceder al derecho a la indemnización administrativa. Y justamente esta nueva ruta o procedimiento les da claridades de cuál es el camino que tienen que seguir para poder acceder a esa medida de indemnización. Porque como comprenderán, ese volumen tan grande de personas que están a la espera de este derecho no es fácil para atenderlo al Estado en un solo momento. El proceso de indemnización administrativa para las víctimas va a tardar muchos años, tal vez muchos más posteriores a la vigencia de la misma ley 1448 y pues para eso tendrán que hacerse los ajustes normativos que se requieran para extender el plazo o los ajustes que sean necesarios que permita continuar pagando esta medida de indemnización mucho más allá del año 2021, que es la fecha en la que tiene la ley 1448 su vigencia. ¿Qué es lo importante que sepan las personas? Lo primero es que este nuevo procedimiento, a diferencia de lo que se venía trabajando hasta ahora, les va a permitir conocer una respuesta de fondo, es decir, una respuesta ya real de la unidad frente a su derecho a la indemnización administrativa. Con esa respuesta de fondo, la unidad les va a decir a las víctimas si tiene derecho a ser indemnizada o no tiene derecho a ser indemnizada y por qué no. Y desde luego, si le decimos que no, pues van a tener la oportunidad de acceder a los recursos que la ley consagra para que puedan expresar sus argumentos respecto a su inconformidad con esa respuesta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero es que vamos a estar atendiendo 3 rutas. La primera se llama ruta priorizada. La ruta priorizada se empezó a atender desde el día 6 de junio del año 2017. ¿Quiénes van a ser atendidos por la ruta priorizada? Las víctimas que tengan edad igual o superior a 70 años y las víctimas que teniendo alguna enfermedad grave, catastrófica, ruinosa, de alto costo o cualquier tipo de enfermedad o discapacidad
tengan en todo caso una disminución en su capacidad en el desempeño superior al 40%. Las víctimas se preguntarán, ¿y cómo vamos a saber si tenemos ese porcentaje? Bueno, el Ministerio de Salud y Protección Social este año expidió justamente la resolución 583 de 2018, a través de la cual fija la política de discapacidad en el país. Y una discapacidad puede adquirirse de diferentes maneras. Por alguna razón congénita, pero también por algún accidente, también a causa de alguna enfermedad. Por eso es importante que se entienda que a esta ruta priorizada, las víctimas con enfermedad o discapacidad deben necesariamente tener ese 40% en la disminución en la capacidad de desempeño. Porque hay diferentes tipos de enfermedades y discapacidades, y no necesariamente el tener una discapacidad o sufrir alguna enfermedad implica que tú no puedas tener una capacidad de desempeño adecuada, y por eso se llama una ruta priorizada, para atender a quienes se encuentran en una situación de extrema urgencia y debilidad manifiesta. Entonces, las personas que desean acceder a esta ruta, bien sea por el criterio de enfermedad o discapacidad, deben acercarse a su IPS o EPS a las que estén afiliadas, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, y deben solicitar la expedición de esa certificación, la cual la EPS está en la obligación de hacerlo de manera gratuita. Es importante aclarar que, de acuerdo con esto que reglamentó el Ministerio de Salud, las EPS e IPS están obligadas a expedir esa certificación a partir de febrero del año 2019, porque durante todo este resto de año 2018 están siendo capacitados los equipos multidisciplinarios, porque quienes van a expedir esa certificación no solamente va a ser el médico general tratante, sino que también va a ser un equipo en donde también haya un trabajador social, un psicólogo, en fin, un equipo clínico especializado, debidamente capacitado, que pueda expedir esa certificación. Para contextualizar, si hay un sobreviviente del conflicto, bueno, una víctima que diga, bueno, yo ya creo que cumplo, pues digamos que con esas especificaciones, entonces me voy para el hospital, la clínica, EPS, en este momento no le van a entregar ese certificado. Hay que aclarar que hasta febrero del año 2019. Correcto. La obligación para expedirlo por parte de estas instituciones es desde esa fecha. Ahora, puede suceder que en algunas ciudades del país, por lo general capitales, las ciudades más grandes, pues lo empiecen a expedir antes, una vez los equipos hayan recibido su capacitación, pero eso no va a ser en la mayoría de ciudades. Por tal razón, sí es necesario que, de acuerdo con esa reglamentación que sacó el Ministerio de Salud, esperemos hasta la fecha que se puso como fecha límite para que esa certificación se expida obligatoriamente, y eso es febrero del año 2019. Eso es lo primero. Las víctimas que tienen la edad superior o igual a 74 años no tienen que presentar nada distinto a su documento de identidad. No deben presentar ningún documento adicional. Entonces, con estas víctimas, ¿qué hacemos? Lo primero que ellas deben hacer, teniendo cualquiera de estos requisitos, es primero comunicarse con nuestras líneas gratuitas nacionales y solicitar una cita para hacer la presentación de la solicitud de indemnización. Una vez se le dé la cita por el teléfono, o si gusta acercarse a un punto de atención cercano a su domicilio, solicita la cita, se le va a indicar qué documentación debe llevar. La documentación va a ser diferente dependiendo del hecho victimizante por el cual vaya a solicitar la indemnización. Por eso es muy importante que tome nota de todos los documentos que se le vayan a pedir. No son una documentación difícil ni rara, muy seguramente son, por darte un ejemplo, si yo voy a solicitar la indemnización por el homicidio de mi esposo, ¿sí? Pues lo mínimo que yo debo entregar es que soy la esposa, entonces el registro civil de matrimonio, ¿sí? O la partida eclesiástica del matrimonio. Si tuvimos hijos, pues los registros de nacimiento de nuestros hijos. En fin, cosas relacionadas con el estado civil de la víctima por la que yo voy a hacer el reclamo de la indemnización en los casos de homicidio y desaparición forzada. Pero si se trata de victimizaciones directas, pues dependiendo del hecho victimizante, en algunos casos solo será la cédula, en otros casos serán otros documentos adicionales que se los dirán por el teléfono. Ahora, si desean consultar la lista de documentos por cada hecho victimizante, lo pueden hacer a través de nuestra página web.
en la página web de la Unidad para las Víctimas, www.unidadvictimas.gov.co, se encuentra un espacio donde está explicada esta ruta que estamos hablando y está también explicado por cada hecho victimizante la lista de documentos que debe preparar. Entonces, cuando le den la fecha y hora de su cita, lleva los documentos, la persona que lo atiende le revisa que estén completos y si están todo en orden, le hará la toma de la solicitud de indemnización y le dará un número de erradicación. Una vez se haya hecho ese procedimiento, deberá esperar la persona 120 días hábiles. Transcurridos esos 120 días hábiles, nosotros le daremos una respuesta de fondo a esa solicitud diciéndole si tiene derecho a ser indemnizada o no. En el caso de esta ruta priorizada, 30 días después de expedida la comunicación donde le reconocemos o no el derecho a la indemnización, en el caso de que se lo hayamos reconocido, le daremos la fecha cierta de pago de su indemnización. Esto solamente va a ocurrir con la ruta de las víctimas priorizadas, dada su extrema vulnerabilidad y urgencia manifiesta. Es importante, Alicia, sí, recalcar esto porque de pronto se confunden un poquito las víctimas y piensan que quizás es para todas y hay que recordarles que estamos hablando de que hay una ruta y hay una priorización y estamos hablando de los mayores de 74 años, de las personas en condición de discapacidad, pero que eso de alguna manera los limite, ¿sí? En un porcentaje a su desempeño, del 40% del certificado que tienen que ellos expedir en su EPS, y que lo deben sacar posiblemente a partir de febrero del año 2019. No sé quién se me quede. Las víctimas que también tengan algún tipo de enfermedad, que habiéndoles esa enfermedad generado dificultades en su capacidad del desempeño, también obtengan este certificado con el 40% o más de eso. Por eso realmente ese criterio de enfermedad o discapacidad se equipara a que debe hacer el mismo procedimiento, sacar la certificación en donde se evidencia el porcentaje de la disminución en su capacidad en el desempeño. Entonces, eso va a permitir que la unidad le garantice una fecha cierta de pago a estas personas que requieren acceder a la indemnización de manera inmediata. Y eso es una cosa nueva porque esto no ha sucedido en la unidad nunca. Nunca se ha podido entregar fechas ciertas de pago a las víctimas, sino que se ha venido haciendo un proceso gradual, progresivo, pero lo cierto es que si están en estas condiciones, con toda seguridad van a tener una fecha cierta de pago y cercana. Lógicamente, dependiendo de la cantidad de recursos que anualmente nosotros tengamos designados para pagar indemnizaciones, pero esperamos que podamos atender cada año todas las solicitudes que se presenten bajo esta ruta priorizada. Bueno, la otra ruta que nosotros hemos diseñado en este procedimiento se llama la ruta general. Esta ruta aplica para las víctimas que no tienen ninguno de los criterios que mencionamos en la ruta priorizada o que no han presentado nunca ninguna documentación de la indemnización administrativa. Pero aquí es muy importante hacer claridad de que la documentación que hayan presentado no es la que aportaron en el derecho de petición. Muchas veces las víctimas entregan papeles en diferentes procedimientos que ellos mismos hacen ante la unidad, pero esa no es la ruta de la documentación de la indemnización. Quienes hayan hecho su procedimiento de documentación con el enlace de reparación en el punto de atención cuando se los agendó y se los cargó en la herramienta Indemniza, la mayoría de gente sabe porque tuvo que haber firmado una afirmación bajo la gravedad de juramento. Entonces ellos no van a entrar en ruta general, sino que harán parte de otra tercera ruta que se llama la ruta transitoria o de transición, que la voy a explicar más adelante. Ahora, en la ruta general, básicamente lo que tenemos que entender es que o no presentó los documentos antes o no tiene ninguno de los criterios de la ruta priorizada. Es decir, en la ruta general van a estar la mayoría de los sobrevivientes del conflicto que están esperando acceder a la indemnización. Ellas básicamente tienen que hacer una ruta muy similar a lo que ya explicamos. Deben llamar a las líneas gratuitas de atención nacional, solicitar la cita, presentar la documentación en el momento de la cita y esperar 120 días hábiles para recibir la respuesta de fondo. La gran diferencia entre la ruta priorizada y la ruta general es la fecha cierta de pago.
Mientras en la ruta priorizada la unidad sí le garantiza una fecha cierta de pago a todas las víctimas que presentan la solicitud por esa ruta, en esta ruta general no se lo podemos dar, porque aquí vamos a tener, di tú, al menos 6 millones de personas haciendo la cola para esta ruta general y nosotros no tenemos plata anualmente para pagarle a 6 millones de personas, sino nos alcanza aproximadamente para unas 100.000 personas anuales que acceden al derecho a la indemnización administrativa. Entonces, para esto hemos diseñado un método de medición de un puntaje de acuerdo con las características particulares de las víctimas. Entonces, van a tener un puntaje las víctimas que tengan pertenencia étnica o que tengan autorreconocimiento LGBT o que sean cabeza de familia masculina o femenina o que tengan ciertos rangos de edades entre los 60 años y los 73 años, por ejemplo. En fin, diferentes características de las víctimas que estaban en los criterios de priorización anteriores ahora se van a puntuar, se les va a dar un puntaje y quienes saquen los mayores puntajes de esas características particulares que tienen son los que van a obtener un lugar en esta fila de cupos de pagos de indemnización que vamos a tener anualmente. Entonces, ¿eso cómo va a funcionar? En marzo de cada año vamos a saber cuántos cupos de indemnización administrativa vamos a poder pagar por ruta general, según la plata que nos den cada año, y cuáles de las víctimas que siguieron el procedimiento de solicitud de indemnización y que tuvieron respuesta de fondo positivo en ruta general, pues van a quedar dentro de los pagos del respectivo año. Esto, si bien no da pues una respuesta frente a la pregunta de siempre de cuándo me van a pagar, no se la va a resolver a todas las víctimas. Por lo menos van a saber quiénes van a ser focalizadas para pago en cada año y eso lo vamos a saber todos los meses de marzo de todos los años. Atención víctimas del conflicto, se crearon 3 nuevas rutas para el proceso de indemnización. Ruta priorizada, para mayores de 74 años o con discapacidad y o enfermedad que le dificulte su desempeño igual o superior al 40%. Ruta transitoria, personas que ya entregaron documentos para la solicitud de indemnización. Ruta general, personas que no han iniciado solicitud de indemnización y no cumplen con los criterios de priorización. Más información en línea nacional 018-091-1119. En Bogotá 426-1111. Unidad para las Víctimas. Gobierno de Colombia. Bueno, pues muy interesante la información que nos compartió Alicia Rueda, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar. Y pues también que se debe tener en cuenta y es que pues a propósito de la nueva ruta para que reclamen la indemnización administrativa a los sobrevivientes del conflicto. Vamos a irnos ahora a Santiago a territorio con nuestro compañero Leandro Gil. Él es el corresponsal en el departamento del Cauca y estuvo compartiendo también con un sobreviviente. Le contó sobre sus proyectos de vida luego de recibir hace unos días su indemnización. Vamos a escucharlo. Por más de 50 años, el municipio de Toribío, ubicado en el nororiente del departamento del Cauca, ha sufrido los desmanes de la guerra, pues ha sido lugar estratégico para grupos al margen de la ley que se disputan la ruta de la droga. Más allá de esto, este municipio es biodiverso, cultural y vivencial, pues esconde lugares realmente maravillosos, los cuales muy pocas personas conocen. Es así como en este municipio habita Fernando Bautista, un campesino de 64 años de edad y quien después de mucho tiempo pudo volver a habitar en su finca, pues guerrilleros lo desplazaron de su territorio. Ahora, este hombre trabaja arduamente para sacar adelante su familia, pues pretende aumentar sus cultivos de lulo, mora y frijol con la indemnización que recibió hace unas semanas por parte del gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Muy bien, ahora está todo calmado y la gente está trabajando porque no deja de trabajarla y entonces ahora estamos bien sembrando todo cultivo de lulo, tomate de árbol, frijol y estamos bien. Fernando Bautista sabe que en su territorio se respira tranquilidad después del proceso de paz con las FARC y anhela que este sentimiento se mantenga por el resto de su vida. No, pues yo doy gracias al gobierno que nos ha tenido en cuenta de que hemos sufrido y veramente ahora estamos bien. Y lo que vamos a recibir, pues doy al gobierno que nos ayudó, pues porque veramente nosotros éramos muy afectados y ahora pues lo que les va a dar el gobierno, pues vamos a ver si cultivamos, sembramos malulo, mora, tomate, frijol, bien.
Este campesino, el cual ha sufrido propiamente el conflicto armado en Colombia, anhela que el gobierno entrante continúe defendiendo cada uno de los puntos pactados en La Habana. Necesitamos que el nuevo gobierno nos ayude lo mismo, porque verdaderamente nosotros somos muy necesitados y verdaderamente tengo una familia que hay que mantener y pues le digo al gobierno, nuestro nuevo gobierno, que nos siga ayudando a toda la gente, así como este gobierno que va a salir. Desde la Dirección Territorial Cauca informó para ustedes Leandro Gil Villaquirán. Luego de escuchar a Leandro Gil desde Toribío, vamos a compartir precisamente con ustedes lo que fue el Encuentro Internacional de Experiencias de Reparación Colectiva, que tuvo la participación de invitados nacionales e internacionales, aproximadamente unas 300 personas. También participaron víctimas del conflicto armado. Hubo visita en los territorios a 4 sujetos de reparación colectiva con el proyecto que desarrolla el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, institución que integra pues obviamente el Banco Mundial, y vamos a escuchar a Juan Carlos Sánchez, invitado internacional, más exactamente de El Salvador, quien nos comparte su experiencia y destaca además lo importante que se lleva para su país de este encuentro internacional. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy salvadoreño, trabajo con la Fundación para el Debido Proceso, que es un organismo que trabaja un poco más hemisférico, a nivel hemisférico, diferentes temas de derechos humanos. En El Salvador en particular estamos acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y también a algunas entidades del Estado, pero con mayor énfasis en organizaciones de la sociedad civil. Estamos en una etapa de la paz se firmó hace 25 años, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer para lograr la reparación, la justicia, encontrar la verdad para cientos de víctimas, cerca de 80.000 víctimas que dejó el conflicto armado salvadoreño, que todavía no han tenido una reparación debida de sus vidas colectivas, individuales. Y eso es lo que hacemos como fundación y es una oportunidad grande estar acá en Colombia, conociendo de la experiencia, de los avances que ha tenido Colombia, el gran trabajo que hace la unidad de víctimas. Creo que tenemos mucho que aprender en muchas partes, aunque este aprendizaje nos da un poco de envidia, porque realmente nosotros estamos todavía en una etapa muy, muy anterior a lo que ustedes han logrado acá en su país. Tuvo la posibilidad de estar en el departamento del Valle del Cauca. ¿Cómo le fue? Mira, siempre que uno se vincula con los liderazgos de las comunidades y siempre es una experiencia altamente gratificante y un aprendizaje que yo personalmente valoro mucho. Ayer la experiencia realmente no fue diferente. Ver a estas mujeres de estas comunidades tan empoderadas, tan dueñas de sí mismas, tan con muchos deseos de seguir adelante a pesar de los horrores que nos deja el conflicto. Las guerras nos hacen trizas las entrañas, pero aún así desde esos dolores también hay mucho heroísmo, mucho orgullo por su historia, por el pasado, pero sobre todo por construir un futuro. Yo quedé muy, muy impresionado cómo resignifican espacios. Ellos tienen allá un espacio que se llama el Chalet de la Vida, que antes fue realmente el Chalet de la Muerte, un lugar de horror, de muerte, de llanto, que ahora tiene toda una connotación diferente porque la comunidad lo ha hecho. Eso para mí es sumamente importante. Y creo que lo que pude apreciar yo ayer fue una combinación exitosa de 2 factores. Por un lado, la comunidad consciente de su protagonismo, de su rol como titular de derechos humanos y consciente de su dignidad humana. Y por otro lado, al encuentro de esa fuerza comunitaria, fuerza vital de la gente, una institucionalidad que le está cumpliendo. Y sobre este mismo encuentro vamos a escuchar a Noleri Rodríguez, es sobreviviente del conflicto, hace parte del sujeto de reparación colectiva de El 3 en la región de Urabá, en el municipio de Turbo, Antioquia. Ellos pues obviamente estuvieron participando de este encuentro internacional de reparación colectiva y nos cuentan precisamente Noleri Rodríguez la experiencia que tuvo aquí en la ciudad de Bogotá. Es para nosotros muy agradable estar esta semana acá compartiendo con expositores internacionales y con muchos líderes de acá del país. Algunas experiencias que tenemos en cuanto al tema de reparación. Es muy bueno, muy grato escuchar a expositores de otros países, aunque seamos nosotros Colombia los pioneros en el tema de reparación, pero es bueno también escuchar personas de otros países que también nos tomaron como modelo
para ellos también replicar eso en países donde también ha habido mucho conflicto. Entonces, es bueno escuchar cómo ellos más o menos están trabajando como los mismos temas en cuestión de reparación que nosotros, y para nosotros también, porque escuchar de ellos si algo tienen pues como diferente, mirar también qué posibilidades, si eso se aplica también a la reparación de nosotros o no. Bien, y luego pues escuchar a Noreli, a nuestros oyentes les contamos que se llevó a cabo la reparación para 2.941 víctimas, esto en 4 municipios antioqueños. Estos actos estuvieron encabezados por la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, la doctora Yolanda Pinto Afanador, estuvo en estos territorios. Y tenemos a Sandra Cruz, nuestra corresponsal en este departamento, quien nos va a compartir información de todas estas actividades que se llevaron allá. Sandra. Durante los últimos 5 días, la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, acompañó jornadas de reparación integral a 2.941 víctimas en 4 municipios antioqueños, con recursos por total de 21.600 millones de pesos. Los municipios en los que la directora estuvo fueron Dabeiba, Urrao, Remedios y Ituango. Estos sobrevivientes hacen parte del resultado de la implementación en Antioquia de la Estrategia Rápida de Reparación Integral, Convivencia y Paz del Gobierno Nacional en municipios priorizados para el posconflicto. Se desarrolla gracias a recursos del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto, que en Colombia son en 52 municipios y 11 de ellos en Antioquia, con los cuales incluye atención psicosocial para la recuperación emocional, medidas de satisfacción y al final se le entrega la indemnización administrativa. Gracias a la inversión adecuada de estos recursos, las víctimas podrán emprender nuevos proyectos de vida y encaminar sus sueños para un mejor futuro. Escuchemos a la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, quien nos cuenta más al detalle. Estamos hoy en Dabeiba y hemos entregado su reparación a más de 1.000 víctimas con una inversión superior a los 4.400 millones de pesos. Mañana estaremos en Peque, en Urrao, estaremos en Ituango y en Remedios. Y será una actividad que nos permitirá llegar a más de 2.000 víctimas más de Antioquia. Es muy importante para la Unidad para las Víctimas poderle cumplir a las víctimas, y así lo estamos gracias al compromiso y decisión del presidente Juan Manuel Santos Calderón, que nos ha reconocido como víctimas del conflicto armado. Escuchemos a Nuri Bustamante. Ella es una de las 2.941 víctimas de los 4 municipios antioqueños en los que la directora Yolanda Pinto estuvo entregando indemnización administrativa. Ella, habitante de Remedios, nos cuenta en qué invertirá su indemnización. Tengo un proyecto de un negocio donde voy a vender granizados en una casetica de la plazoleta del municipio de Remedios, adjudicada por la alcaldesa Dulcía Carvajal de Silvera. Y también debo de estar pendiente de la educación y la vivienda de mi niño y de mi nieto, y aún también de mí. Yo les hago un llamado de que tengan paciencia y de que confíen en lo que el gobierno nos ha prometido, porque mire que en este momento voy a recibir lo que en tantos años el gobierno me ha prometido, y pues se están cumpliendo. Entonces yo las invito a ellas que tengan paciencia. Adicionalmente, las víctimas que participan en estas jornadas de reparación administrativa bajo la Estrategia de Reparación, Convivencia y Paz participan en una feria oferta de servicios, no solamente privada, sino interinstitucional, para que puedan generar de la mejor manera la inversión adecuada de estos recursos que reciben. Informó para ustedes Sandra Cruz, desde la Dirección Territorial Antioquia, Unidad para las Víctimas. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. El tambor está afinado y la garganta ya me duele, ya me duele. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @Unidad Víctimas,
también en Instagram @unidadvíctimas y en Facebook nos pueden encontrar como Unidad para las Víctimas. Toda la información que tiene que ver con la reparación integral a las víctimas del conflicto la pueden encontrar también en www.unidadvictimas.gov.co. Y además de nuestras cuentas, Santi, en nuestras redes sociales, también quiero recordarle las líneas en Bogotá 426-1111, a nivel nacional 018-091-1119. Recuerden además que todos los trámites con la unidad son gratuitos y sin intermediarios. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Esto fue Caminos de Reconciliación, un espacio de la Unidad para las Víctimas. Todo trámite con la Unidad para las Víctimas es gratis y sin intermediarios. Cualquier consulta de su proceso de reparación integral, hágala directamente con funcionarios de la entidad. Si conoce algún caso ilegal frente a nuestros procesos, denúncielo de manera oportuna en un punto o centro de atención a víctimas más cercano en su región. Más información en nuestra línea nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111. Unidad para las Víctimas, Gobierno de Colombia.